Abre una semana más el archivo pretoriano, ya van 13. 13 archivos pretorianos y hoy vamos a comenzar ya el libro sexto de los hechos y dichos memorables de Valerio Máximo. Así que, sin más presentación, vamos allá. Capítulo 1, titulado Sobre el pudor. ¿Cómo invocarte a ti, pudor, que eres base sólida de hombres y de mujeres? Y es que tú, según los ritos tradicionales, estás presente en los hogares consagrados a Vesta. Tú te recuestas sobre los lechos de Juno Capitolina. Tú, cumbre del Palatino, celebras con tu presencia continua los penates augustos y el sagrado lecho nupcial de Julia. Es tu protección la que fortalece las insignias de la niñez. Por respeto a tu divinidad, se mantiene pura la flor de la juventud. Por contar con tu protección son valoradas las matronas. Ven, pues, y observa lo que tú mismo quisiste que sucediera. Lucrecia, máximo exponente del pudor en Roma, dotada por un fatídico error de la fortuna de un espíritu viril, a pesar de tener cuerpo de mujer, fue forzada violentamente por Sexto Tarquinio, hijo del rey soberbio. Pero ella, después de quejarse con palabras muy duras ante su familia por la injuria recibida, se dio muerte con una espada que tenía escondida bajo sus ropas. Y lo cierto es que con esta muerte tan valerosa, ofreció al pueblo romano la posibilidad de cambiar la monarquía por el gobierno de los cónsules. Si Lucrecia no soportó la afrenta que había sufrido, tampoco lo hizo Verginio, de origen plebeyo pero con el aliento de un patricio, quien no dudó en derramar su propia sangre para evitar que su hogar fuera salpicado por el deshonor. Pues cuando el decénviro Apio Claudio quiso valerse de su poder para deshonrar a su hija, que era virgen, el padre, llevando al foro a la muchacha, le dio muerte, porque prefería ser asesino de una muchacha decente antes que padre de una hija deshonrada. Igualmente férreo era el carácter de Poncio Aufidiano, caballero romano, que al descubrir que su hija había perdido la virginidad con su preceptor, Fannio Saturnino, no se contentó con castigar con la muerte al esclavo criminal, sino que mató también a su propia hija. De este modo, para no tener que celebrar una boda deshonrosa, optó por un amargo funeral. En cuanto a la actuación de Publio Menio, cuán severo guardián fue de su honra. Llegó a castigar a un liberto, por el que sentía verdadero aprecio, porque se había enterado de que le había dado un beso a su hija que estaba ya en edad casadera, a pesar de que era consciente de que el liberto había actuado más por descuido que por deseo. Lo que pretendía con la dureza del castigo era que la conciencia aún tierna de la joven se formara en la disciplina y en la castidad. Con este rigor le enseñó, pues, no solo a conservar su honra, sino también a guardar sus labios puros para su marido. Por su parte, Quinto Fabio Máximo Serviliano, después de haber alcanzado todos los honores hasta llegar a la censura, castigó a su hijo por llevar una vida de moralidad dudosa. Pero por haberle recriminado, se castigó a sí mismo con un exilio voluntario y con la privación de la patria. Podríamos considerar demasiado cruel a este censor si no hubiera visto que Publio Atilio Filisco, después de ser obligado por su dueño a vender su cuerpo durante la niñez, se convirtió luego en un padre muy severo, ya que mató a su propia hija porque había cometido estupro. ¿Qué fuerza no habrá tenido entonces la honra en nuestra patria, si estamos viendo que los que comerciaron con el placer se convirtieron luego en jueces tan severos contra él? Viene a continuación un ejemplo de una persona ilustre, y trata también de un hecho memorable. Marco Claudio Marcelo, edil curul, citó ante el pueblo al tribuno de la plebe Cayo Escantinio Capitolino por haber incitado a su hijo a cometer estupro. Y cuando Cayo Escantinio respondió que nadie podía obligarle a ello porque tenía poder sagrado y que por tanto imploraba la ayuda de los demás tribunos, Marco Claudio replicó que ni todo el colegio de tribunos podría interceder para que no se realizara ese juicio sobre su honra. De este modo, Escantinio fue citado al tribunal, acusado y condenado gracias al testimonio del único testigo que había tratado de deshonrar. Es sabido que el joven se adelantó hacia las tribunas y que, con la mirada clavada fijamente en el suelo, permaneció en pudoroso silencio, lo cual contribuyó en gran manera a conseguir su venganza. También Metelo Celer se comportó como severo perseguidor de las intenciones deshonestas, pues citó ante el pueblo a Neo Sergio Silo por haber tratado de corromper con dinero a una madre de familia y le condenó bajo esta única acusación. Lo que se tuvo en cuenta en este caso no fue la acción en sí misma, sino tan solo el propósito,
y pesó más la intención de cometer una falta que lo que valió el no haber llegado a hacerlo. El ejemplo anterior refleja la severidad de la Asamblea Popular y el siguiente de la Curia. Tito Veturio, hijo de aquel Veturio que durante su consulado fue entregado a los samnitas a causa de un pacto vergonzoso, al verse obligado cuando era casi un niño a entregarse como esclavo a Publio Plocio debido a la ruina de su hogar y a sus graves deudas, presentó una querella ante los cónsules porque su dueño le había golpeado cuando se negó a mantener relaciones con él. Una vez que los cónsules probaron este hecho ante el Senado, los senadores ordenaron que Plocio fuera encerrado en prisión, demostrando que la honestidad de un romano estaba segura, independientemente de cuál fuese su condición. ¿Cómo va a extrañarnos que los senadores tomaran este acuerdo por unanimidad? Cayo Pescenio, triunviro capital, arrestó a Cayo Cornelio porque había cometido estupro con un joven libre, sin que le importara el que Cornelio hubiera servido valerosamente en el ejército, ni el que, por su heroísmo, los generales le hubieran concedido en 4 ocasiones el mando de la primera centuria. Cuando Cayo Cornelio apeló a los tribunos, no negó esas relaciones deshonestas, aunque dijo que podía prometer que el joven en cuestión comerciaba pública y abiertamente con su cuerpo. Pero los tribunos no quisieron utilizar su derecho de veto, por lo que Cornelio fue condenado a morir en prisión, ya que los tribunos pensaron que nuestro Estado no debía pactar con hombres valerosos para que comerciaran en Roma con el placer, a cambio de haber afrontado batallas en el exterior. Después de mencionar la condena contra este libidinoso centurión, vamos a tratar sobre otro final igualmente vergonzoso, el del tribuno militar Marco Letorio Mergo, que fue citado ante el pueblo por Cominio, tribuno de la plebe, por haber incitado a su secretario a mantener relaciones carnales. Letorio, incapaz de soportar los remordimientos por este hecho, antes del día fijado para el juicio se castigó a sí mismo primero con el destierro y posteriormente con la muerte. Había satisfecho ya la ley natural, pero aún así, después de morir, fue condenado de forma unánime por la plebe con la acusación de deshonestidad. Las insignias militares, las águilas sagradas y el más seguro protector del Imperio Romano, la severa disciplina del ejército, le persiguieron hasta los infiernos por haber intentado corromper la pureza de aquel de quien debiera haber sido maestro. Un motivo similar llevó al general Cayo Mario a declarar que Cayo Lucio, tribuno... ¿Te está gustando este episodio? Hazte fan desde el botón Apoyar del podcast de Nivos. Elige tu aportación y podrás escuchar este y el resto de sus episodios extra. Además, ayudarás a su productor a seguir creando contenido con la misma pasión y dedicación.